Buenos días, yo soy Gustavo Alpizar y en esta ocasión me toca hablarles sobre las buenas prácticas de instalación. Con una trayectoria de 125 años, lo que nos caracteriza son las innovaciones en nuestros equipos. Como por ejemplo, actualmente tenemos los equipos paquetes más eficientes del mercado con nuestra línea Energens Ultra. Nuestros valores fundamentales, la integridad. Nos comportamos de manera honesta y directa. Lo más importante es la confianza de las personas. El respeto. Respetamos a empleados, clientes, proveedores, competencia. Respetamos a la comunidad donde vivimos y trabajamos. Y la excelencia. Valoramos el alto rendimiento de nuestros empleados y socios. Entregamos calidad en todo lo que hacemos. Entregamos valor a nuestros accionistas. Antes de pasar a nuestro tema en sí, siempre vemos pláticas sobre aire acondicionado, instalaciones, mantenimiento, circuito de refrigeración, etc. Pero ¿cómo definimos el aire acondicionado? Es el proceso o tratamiento que permite controlar y mantener las condiciones de confort en el interior de un local, por lo que se pretende controlar las condiciones de temperatura, humedad, circulación y pureza del aire, conveniente para la salud y el confort. Antes de empezar con cualquier instalación, debemos de tener en cuenta siempre las medidas de seguridad. En este caso, las 5 S, que es tener todo bien organizado, higiene y visualización, disciplina y compromiso, limpieza, la clasificación y el descarte. Hay que recordar siempre traer todo el equipo de protección personal en todo momento, reportar sin excepción condiciones y actos inseguros y aplicar en las actividades riesgosas los procedimientos para un trabajo seguro de nuestras empresas. Actualmente, instalar un aire acondicionado tipo mini split es mucho más sencillo que antes. Sin embargo, siempre es recomendable seguir buenas prácticas de instalación para su correcto funcionamiento. A continuación vamos a hablar sobre este tipo de instalaciones. Herramientas. Debemos revisar que contamos con todas las herramientas necesarias para una correcta instalación, así como los consumibles necesarios. Todas nuestras herramientas deben de estar en buen estado, de lo contrario las debemos de reemplazar a la brevedad. Llaves, desarmadores, multímetros, pinzas, balanza para el gas R410A, llaves Allen, niveles, manómetros, termómetros, tanques, taladros, cortatubos, bombas de vacío y la boya de nuestro gas son las herramientas más comunes para hacer la instalación. Antes de instalar los equipos, debemos de revisar dónde los vamos a instalar. No podemos instalar nuestros sistemas en lugares donde haya mucho calor, donde haya vapor, donde haya almacenados inflamables o explosivos, gas natural o gasolina y equipos de alta frecuencia. ¿Qué pasa si instalamos nuestros sistemas donde tengamos altas frecuencias? Básicamente nuestra comunicación entre condensadora y evaporadora y el control remoto se pueden perder. Tampoco debemos instalar nuestros sistemas cerca de maquinaria que pueden expulsar aceite. Nuestros sistemas se pueden tapar de manera muy rápida. En las áreas donde haya gases vulcanizantes, también debemos evitar la colocación de nuestros sistemas. Ahora sí, ya estamos listos para la instalación. Debemos determinar la ubicación. Hay que localizar el mejor lugar donde se colocará el equipo. Este debe reunir las condiciones adecuadas, tanto en seguridad, funcionalidad y estética. En esta etapa hay que revisar el paquete de los equipos y accesorios.
para ver principalmente la longitud de las tuberías, dimensiones del evaporador y el condensador. Como paso número 2, revisamos los requerimientos de seguridad eléctrica. La fuente de alimentación se debe ajustar al valor que esté en la placa de los equipos, es decir, debemos de tener un buen voltaje de suministro. Los equipos trabajan a 220 volts, pero pueden trabajar en un rango de un más menos 10%. Es decir, pueden trabajar con un mínimo de 200 volts y un máximo de 242. No se debe jalar el cable de corriente con fuerza excesiva, ya que se puede romper internamente y vamos a tener sobrecalentamiento en el conductor en un mediano o corto plazo. Es obligatorio que las unidades sean conectadas a tierra, por precaución tanto del usuario como del equipo. El equipo debe estar a un mínimo de 1,5 metros de cualquier área inflamable. Para los equipos que se los coloca algún enchufe, este debe estar al alcance. Para los equipos sin enchufe, debe tener un breaker en el circuito. Este es normalmente 2 veces de la corriente nominal. El breaker debe ser tipo normalmente abierto, con distancia de contacto mínimo de 3 milímetros en todos los polos. Y el material externo del breaker debe ser a prueba de fuego. La mayoría de los breakers cumplen con estas características. Cuando instalemos algún evaporador, debemos asegurarnos de no tener obstrucción del aire, tanto en la eyección como en el retorno. Nuestra ubicación debe ser idónea para la tubería del drenado, la llegada de las tuberías de refrigeración y la corriente eléctrica. Nuestro muro debe poder soportar el peso de la unidad y no aumentar el ruido y la vibración. El evaporador debe instalarse por arriba de 2,5 metros y no más allá de 3,5 metros de altura. Y tratar de evitar la instalación de los evaporadores encima de aparatos eléctricos. Ahora hablemos del condensador. Debemos seleccionar una ubicación donde el ruido y el flujo del aire emitidos no afecten al usuario o a vecinos. La unidad debe estar bien ventilada y seca. La ubicación debe poder soportar el peso de la unidad. Asegurarnos de que la instalación siga los requisitos de los diagramas y dimensiones. Debemos seleccionar un lugar que esté fuera del alcance de los niños y lejos de animales o plantas. Si es inevitable, hay que agregar una cerca por motivos de seguridad. Y de las cosas más importantes, respetar los claros de mantenimiento. Nos debemos asegurar de que la instalación cumpla con el dibujo del proyecto. Si no tenemos un proyecto, podemos hacer un croquis muy rápido para revisar la trayectoria de la tubería, cumpla con las características de una buena instalación. Los sistemas deben estar en un lugar fácil para el mantenimiento y servicio. No siempre es posible, pero hay que tratar de hacerlo en la mayor medida posible. Debemos de respetar las distancias máximas de tubería. Esto viene en los manuales de instalación que vienen en todos los equipos. Por lo regular, las distancias son como siguen. Los equipos de 12,000 BTUs o 1 tonelada tienen una longitud total de hasta 20 metros entre evaporador y condensador. Y se puede hacer una vertical de tubería de 10 metros. Tanto 1,5 como 2 toneladas podemos llegar a una distancia total de 25 metros y tener una vertical de 10 metros. Regresando al evaporador, debemos hacer una revisión visual del empaque que venga en óptimas condiciones. Debemos revisar los filtros y checar el serpentín que no vengan dañados. En todos los equipos viene el manual de instalación. Ahí no hay pierde. De vez en cuando hay que tomarnos la molestia de darles una ojeada.
Desmontamos la rejilla trasera, seleccionamos el muro donde se colocará el evaporador y marcamos la posición de los 5 huecos que estén a nivel. Anteriormente, en los primeros mini splits que empezaban a salir en el mercado, se creía que los evaporadores deberían de tener una pequeña inclinación para ayudar al dren, al agua de condensado. Esto es mentira. Los equipos deben de estar a un nivel correcto, a un nivel derecho. Ya internamente el dren ya viene con su inclinación para un buen desagüe. Al momento de hacer huecos en las paredes, debemos de hacer los huecos con ciertas inclinaciones y ciertos diámetros. Es decir, para tamaños de 3/4 y 1 tonelada de refrigeración, podemos dejar el paso de 2 pulgadas de diámetro. Para los equipos que van de 1.5 a 3 toneladas de refrigeración, podemos dejar el paso de 3 pulgadas de diámetro. El hueco debe tener una inclinación de la pared interior hacia el exterior entre 5 y 10 grados. Esto nos va a ayudar a que el agua de condensados no se nos vaya a ir adentro del local. Debemos asegurarnos que los cables se conecten según el diagrama del cableado que se encuentra en la unidad interior y en el manual de instalación. Para esto es relativamente fácil. Levantamos la tapa que cubre el filtro. De nuestro lado derecho, viendo de frente al evaporador, vamos a ver una pequeña tapa con un par de tornillos. Los quitamos la tapa y vamos a acceder a nuestra terminal eléctrica. Conectamos los cables según el diagrama, apretamos, volvemos a poner la tapa, tornillos, bajamos la tapa y listo. La conexión eléctrica ya quedó en nuestro evaporador. Posteriormente vamos a nivelar y a fijar la plantilla de sujeción. Si vamos a poner la plantilla de sujeción en muros de concreto, vamos a utilizar pijas y taquetes. En caso de que sean muros de tabla roca o duroc, vamos a utilizar tornillos tipos mariposa. Quitamos el panel y el filtro de nuestra evaporadora, colgamos el evaporador y pasamos por el agujero que hicimos nuestras tuberías de refrigeración, la tubería de condensado y la conexión eléctrica. Posteriormente validamos el dren del desagüe, vaciando un poco de agua sobre la charola de condensados y revisando que no haya alguna obstrucción para la correcta salida del agua. En este punto, en caso de ser necesario, es donde instalamos una bomba de condensados en caso de no tener la salida del dren por gravedad. Por último, montamos el filtro y el panel del evaporador. Para la correcta conexión de tubería, la conexión se hace tipo flare. Primero conectamos la tubería a la unidad interna y después a la unidad exterior. La tuerca que instalemos no debe estar demasiado apretada o podemos causar fugas en el sistema. Lo ideal es usar torquímetro. En el manual de instalación podemos ver a qué torque podemos fijar nuestro torquímetro para tener un correcto apriete de las tuberías. Como ya lo comenté en un principio, la instalación de los mini splits cada día es más fácil. Y nosotros, para tratar de facilitar la instalación de estos sistemas, suministramos los equipos con kits de tubería de 4 metros de longitud que incluyen aislamiento, cable de comunicación y tubería para el dren. Las conexiones utilizadas en este kit de tubería son tipo flare. En caso de necesitar añadir tubería, se tienen que hacer las conexiones tipo flare correspondientes para la conexión a las unidades. Y recordar que necesitamos añadir aceite y refrigerante extra.
En caso de usar tubería extra, se puede instalar tubería flexible. Cada rollo es de 12 metros y se puede hacer la conexión tipo flare entre cada uno de los rollos. En verticales es recomendable usar tubería rígida. Si se va a usar más de un tramo de tubería rígida, es necesario hacer la soldadura con un barrido de nitrógeno para evitar basura en el sistema. El aislamiento de la tubería debe ser independiente, es decir, la tubería de gas y la tubería de líquido llevan cada una su aislamiento y se pueden unir al final con la cinta blanca para un mejor manejo. Al final queda dentro de la tubería blanca nuestras dos tuberías de refrigeración, nuestro dren y la conexión eléctrica en caso de ser necesario. Hablando de la unidad exterior, debemos asegurarnos que las conexiones sean según el diagrama de cableado que se encuentran en la unidad. Para esto es sumamente fácil. Retiramos la tapa de las conexiones que viene del lado de las tuberías. Conectamos los cables en la bornera usando los mismos números que la unidad interior. Para verificar las conexiones observamos el circuito eléctrico ubicado en la parte posterior de la tapa. Aseguramos los cables con el sujetacables. Nos debemos asegurar de tener una conexión a tierra eficiente y colocamos la tapa de conexiones. Para el cierre de equipo de nuestra unidad condensadora, hacemos la conexión utilizando un torquímetro nuevamente. Los datos del torque vienen en el manual. Lo más común es las tuberías de 3 octavos, lo vamos a ajustar de 31 a 35 newtons metro, y las tuberías de 5 octavos entre 60 y 65 newtons metro. Todos los sistemas instalados los debemos de presurizar para verificar que no tengamos fugas. La presurización se hace con nitrógeno y la presión se puede dejar entre 300 y 400 psi. Después de revisar que no tenemos fugas, debemos de hacer vacío en el sistema. Hacer vacío en el sistema es retirar la humedad que pueda existir en nuestra tubería instalada. Conectamos la manguera del manifold al puerto de servicio de la válvula y conectamos la manguera de carga a la bomba de vacío. Abrimos la válvula del manifold de baja, prendemos nuestra bomba de vacío y cuando nuestro micrómetro llega a los 500 micrones, podemos decir que tenemos un 99% de vacío. El tema con el R410A es que nos pide llegar a los 250 micrones de vacío en los sistemas. Al llegar a este número, cerramos la válvula del manifold de baja y después apagamos nuestra bomba de vacío. Observamos la presión del manifold de 15 a 20 minutos. Si cambia por más de 0.08 megapascales, el sistema tiene un escape. Al detectar que tenemos cambio en nuestro vacío, lo primero que debemos de revisar son las mangueras y conexiones. Un 60 o un 65% de las veces nuestras conexiones están flojas y por ahí se nos está fugando el vacío. Si revisamos estos aditamentos y están correctos, continuamos con la revisión de las tuberías instaladas. Regresamos a hacer nuestro vacío, regresamos a hacer el vacío a los 250 micrones, mantenemos el vacío y al terminar abrimos la válvula pequeña un poco y quitamos el manifold rápidamente. Como es bien sabido, el R410A se carga en fase líquida y por peso. Esto para evitar que tenga fragmentación. Por lo tanto, en caso de ser necesario, en este punto es donde revisamos cuánto refrigerante adicional tenemos que agregar al sistema como carga extra. Después de haber pesado el gas, soltamos el refrigerante lentamente a través del manifold y abrimos la válvula de la condensadora. De esta manera rompemos el vacío que hicimos en nuestras tuberías y cargamos nuestro sistema completo.
¿Qué no debemos de hacer? No debemos de ser como los changuitos. Es decir, no debemos de ser como esos que dicen, no lo oí, no lo escuché, no dije. ¿Ok? Cualquier problema que veamos durante la instalación y o mantenimientos, lo debemos de reportar. Evaporadores mal instalados, por ejemplo, el primero no va a tener un buen retorno de aire y vemos como 33 agujeros para las tuberías, conexiones eléctricas, drenes, etc. El segundo va a tener una mala distribución de aire y la conexión eléctrica está pésima. Y el tercero, bueno, encerrado en ese cajillo, tal vez los arquitectos le quisieron dar un buen diseño, pero no va a distribuir bien el aire y no va a tener un buen retorno, ¿no? Estos equipos van a tener graves problemas durante la operación. Queda prohibido también poner las condensadoras unas seguidas de otras, como si estuvieran en la escuelita formadas, ¿no? En algún momento el aire caliente de la que está atrás de la primera va a terminar bloqueando el sistema. Lo que debemos hacer, si necesitamos hacer eso, bueno, es voltearlas para que ambas tengan un claro de mantenimiento por el medio y puedan respirar de manera correcta. Y de las cosas más difíciles que hay en la instalación de los sistemas es la enseñanza al usuario final de cómo opera su equipo. Es decir, hay que comentarle que el equipo funciona a través de un control remoto, que este control remoto tiene un manual que se los está entregando por si tiene alguna duda en el futuro. Hay que enseñarle cómo poner el equipo en modo enfriamiento, qué set point es el correcto, qué set point es el adecuado para que no tengan un consumo de energía excesivo. Hay que enseñarle cómo cambiarlo a bomba de calor, el set point de la bomba de calor en caso de que los equipos tengan esta función, qué es el modo de ventilación, para qué sirve, cuándo lo puede usar, enseñarle que tiene un timer para subir la temperatura en caso de que sea sistemas inverter o apagarlo en caso de que sean los sistemas on-off para que no estén prendidos toda la noche y sobre todo enseñarle las buenas prácticas de cómo usar los sistemas. Gracias por el tiempo tomado para ver este webinar y esperemos vernos muy pronto. Hasta luego.